Hola familia, el Señor Eterno les bendiga, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, yo soy Levi Josué y este es nuestro Connect Time de cada semana, donde compartimos la verdad del Señor, las Escrituras y vamos a profundidad en toda evidencia de modo que podamos imponer lo que dice las Escrituras por encima de lo que enseñan los hombres y lo que enseñan las religiones y las tradiciones. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, los que estáis por primera vez, bienvenidos. Les invito a que puedan suscribirse, a que puedan participar de esta comunidad cada semana en estas grabaciones. Y mi intención es que podamos a través de estas clases conocer al Mesías, tal cual como los apóstoles le conocieron, porque decía el Mesías, si conocéis la ley, me conocieras a mí, porque de mí habló la ley. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en esta clase, donde estamos hablando de las parashots, clases que nos están llevando a profundizar en todas y cada una de las sombras proféticas que habla la ley sobre el Mesías, porque es que toda la ley habla del Mesías y eso pues nos ha llevado a conocerle en una profundidad tan maravillosa que era aquella profundidad, aquel conocimiento que tenían los apóstoles en el primer siglo. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, no lo conocían. Nosotros tenemos hoy la bendición de conocerle, de tenerle, pero los apóstoles, la manera en que identificaron al Mesías Yeshua fue a través de la ley y los profetas. Entonces, es lo que estamos haciendo en estas clases. Hoy corresponde a la clase o a las porciones, porción número 42, ¿vale? Y es Matot y va junto con la porción Masei. Son dos porciones porque cuando no es bisiesto, pues entonces toca juntar algunas semanas porciones. Y la ubicación de estas porciones están en números. Hemos hablado del libro de números o lo que es en hebreo Bamidbar, que significa en el desierto. Número 30 del verso 2 hasta la parashá Matot va hasta el 32 verso 42 y luego Masei va desde el 33 hasta el capítulo 36 verso 13. Entonces, por supuesto, como siempre les digo, traten de leer en casa toda la porción completa, de modo que pues, puedan tener un contexto más profundo, porque no nos da tiempo en las clases de tocar todo, ¿vale? Nosotros siempre tratamos de abarcar lo más que podemos, pero siempre hay temas bastante interesantes y profundos que es necesario revisar con más cuidado y ahondar en ellos. Entonces, pues hoy no vamos creo que no lo vamos a poder abarcar toda, pero vamos a tratar de ir en lo más que podamos a través de ella. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a leer, como les dije, en números 30, desde el verso 2. Pero antes de comenzar a leer, quiero hacer un recordatorio o una especie de resumen de lo que veníamos hablando en las parashots pasadas. Recuerden que las parashots pasadas están como unidas, ¿no? Y vienen como que teniendo consecuencias una desde la otra, ¿vale? Y todo comienza con Balaam. Hemos hablado la parashá Balak, donde el rey Balak llama al profeta pagano Balaam para que le maldijese a Israel. Este profeta, este rey se enteró que Israel iba a pasar a través de sus tierras y además se enteró de todas las maravillas que el Eterno había hecho con Israel, por ejemplo, con el imperio más grande de aquel momento, los egipcios, cómo los avergonzó, los venció el Señor para sacar y rescatar a su pueblo. Entonces Balak estaba atemorizado porque Israel planeaba pasar, aunque Israel no iba a tomar sus tierras, pero planeaban pasar por ellas. Entonces esto hizo que el rey Balak pues buscara todos los recursos disponibles para poder tratar contra Israel y es más específicamente contra el Dios de Israel. Ustedes tienen que entender algo, familia, que muy poco se nos enseña a veces en el contexto de las escrituras en aquel momento, y es que es importante saber, por lo menos básicamente, el contexto religioso, cultural del momento, porque de esa manera podemos entonces entender más profundamente las escrituras. Y en aquel momento, pues estamos hablando, en este caso, de Balak, el rey de los moabitas, ¿vale? De Moab. Y este rey, pues,
eh, tanto él como todo su pueblo, pues eran siervos de dioses paganos, ¿vale? Eran siervos de dioses de Baal Peor, por ejemplo, o también era siervos de Astarte o Astarot, etcétera, ¿vale? Entonces, estos pueblos, siendo sumamente paganos, pues tenían como parte de sus recursos para la guerra y para la política también, vamos a decirlo así, la religión, por así decirlo, o las creencias religiosas, ¿vale? En ese tiempo, gobierno o reinos y religión iban muy unidos. Entonces, tanto así que muchos de los pueblos de aquel momento se creía que sus reyes eran semidioses, ¿vale? Entonces, este era más o menos el contexto de este momento. Entonces, les explico de esto porque es importante saber que probablemente una de las razones que motiva a Balak a buscar un hechicero para, para tratar de contrarrestar a Israel y al Dios de Israel, es que precisamente una de las herramientas más eficaces, entre comillas, para ellos era justamente la herramienta espiritual, la herramienta de ocultismo, de paganismo, etcétera, ¿vale? Nosotros vamos a ver que en las escrituras siempre hay bastantes historias donde se ve una lucha entre dioses, entre poderes místicos, entre poderes por supuesto, estos dioses paganos inventados por los hombres, pero al final son demonios, son potestades, huestes de las tinieblas, que terminan haciendo lucha contra el Dios de Israel y contra Israel mismo. Lo vimos, por ejemplo, en Egipto. En Egipto fue un cara a cara entre Moisés y su Dios, el Dios de Israel, y el faraón y sus dioses. Eso fue un cara a cara donde finalmente, pues, el vencedor, por supuesto, fue el Eterno, ¿vale? Y eso era sumamente acostumbrado en las naciones a aquel momento. Entonces, por eso vemos a Balak que recurre a Balaán, un profeta pagano, para intentar esta vez usar también artimañas religiosas paganas, consultas y adivinaciones para tratar de maldecir a Israel y de esa manera pues no tener quizás usar otras herramientas como por ejemplo los ejércitos, la guerra misma, ¿vale? Entonces, en ese contexto que ya lo hemos estado hablando en las clases pasadas, pues vimos que como Dios, mejor dicho, el Eterno, no le permite a Balaán maldecir a Israel, y Balaán lo que funciona es como mensajero, un mensajero real, un mensajero del rey Balac a el Eterno. Viene al Eterno, le pregunta qué puede hacer, el Eterno le responde y le dice, no, no, tú no puedes maldecir a Israel porque lo que yo he bendecido, nadie lo puede maldecir. Más bien le dirás esto y esto. Entonces usa el Señor a través de Balac, Balaam usa Balaam para llevar el mensaje a Balac. Ese mensaje disgusta a Balac, ¿vale? Y tras varios intentos, pues finalmente Balaam no accede a las peticiones de Balac, pero Balaam tenía todavía en su corazón el amor o la avaricia, el amor por las riquezas que les estaba ofreciendo Balac. Esto hace que Balac, mejor dicho, que Balaam, aunque él no maldijo a Israel, ¿vale? Porque el Señor no se lo permitió, él toma a Balac, al rey Balac, y le explica cómo Israel, desde dentro, va a ser maldecido, cómo Israel por sí mismo va a caer. Entonces, le explica al rey de Moab, y el rey de Moab se pone en complot con los madianitas, otro pueblo, o sea, Moab y está Madián, se ponen en complot para poner en plan o ejecutar el plan que les dijo Balaam, que era, en este caso, lo vimos en la clase pasada, cómo vinieron mujeres sacerdotisas de Baal Peor a tener sexo idolátrico, ¿vale? A tener lo que llamamos fornicación idolátrica, que es la fornicación que aparece en las escrituras. Estuvimos hablando de Hechos 15, donde en Hechos 15 se le pide a los nuevos creyentes que están llegando a la fe en el Mesías Yeshua y están llegando a la sinagoga, se les pide que, aunque que no se les presione, se les dice a los apóstoles, no se les presione, que ellos van aprendiendo la Torá cada semana, pero se les pide que se aparten
de 4 cosas, que son fornicación idolátrica, dioses o ídolos, ahogado y sangre. Las 4 cosas sumamente abominables para el Señor y son cosas que eran totalmente normales para los paganos en aquel tiempo. Era perfectamente normal tener varios dioses. El único, lo hemos dicho, el único pueblo que tenía un solo Dios era Israel. ¿Vale? El monoteísmo es algo más moderno que lo que nosotros creemos, cuando realmente lo más común en la tierra era el politeísmo. Entonces, volviendo a Balac y a los madianitas y a los moabitas, pues crean todo este complot, envían a estas mujeres madianitas que seducen a un montón de israelitas y en medio de esa seducción, entonces el Eterno se enfurece y ordena a Moisés que comience a llamar a los príncipes, a los principales jueces y perdón, a los jueces y comience a ejecutar a todos estos hombres que cayeron, entre ellos muchos príncipes de Israel. ¿Por qué? Quizás muchos no entienden, lo que estaba pasando aquí no era sencillamente relaciones sexuales, que también está mal delante del Eterno, pero lo que estaba pasando aquí era, repito, fornicación idolátrica, era adoración, teniendo sexo a los dioses paganos, en este caso a Baal Peor. Esto es también otra cosa que es sumamente importante conocer en Antiguo Medio Oriente. Una de las cosas que hacían en los templos paganos era, los hombres iban y pagaban daban una especie de ofrenda y tomaban una mujer sacerdotisa, tenían sexo ritual para adorar a esos dioses. Y esto es totalmente abominable al Señor. Y esto fue lo que trajeron los madianitas. Y el listo como dicen por ahí, el listo de Balaam sabía que nadie externamente podía destruir a Israel. Él lo sabía. Nadie, porque el Eterno está con ellos. Nadie, ni que se levanten todas las naciones que se levanten. Pero hay una sola cosa que sí destruye Israel, y es desde interno el quebrar los mandamientos del Eterno, el violar el campamento, la santidad del campamento, el atentar contra el Eterno de esta manera, con paganismo, con ocultismo, etc. Y eso sí que termina destruyendo a Israel. No solamente porque el Eterno aplica su juicio, sino que también ellos caen en manos de los enemigos porque el Eterno aparta sus manos de proteger a Israel. Entonces, es tremendo, familia, porque en esta otra clase, la pasada, entendimos y aprendimos que la destrucción no viene de fuera, la destrucción viene de dentro. La destrucción viene muchas veces de nuestra propia carne, de nuestras propias emociones, de nosotros mismos, nuestras malas acciones, actitudes, etc. Pero también como pueblo del Señor, muchas veces dentro de nuestras propias congregaciones, donde viene la destrucción de nuestras congregaciones. También pasa con nuestros países. ¿Qué cosas han venido, por ejemplo, en nuestro país Venezuela, donde hubo tanto ocultismo, hechicería, brujería, se hicieron tantas cosas, se desenterraron huesos, se hicieron tantas cosas y la consecuencia fue la destrucción total desde dentro? No tuvo que venir ninguna nación externa a destruirnos, sino que lamentablemente el país se autodestruyó. Entonces, esto es así, familia. Hemos visto cómo, cómo el pecado, la transgresión, trae oscuridad, trae caos, tiniebla y finalmente exilio. Pasó con Israel, ha pasado con muchas naciones, pasó con nuestra nación Venezuela y seguirá pasando hasta que no entendamos que el Eterno no quiere cantos, no quiere mejores discos, no quiere mejores shows con luces, escenografía, mejores cultos, eventos. Él no quiere eso, no le importa eso. ¿Que lo hacemos? Bien, está bien, no pasa nada. Pero lo que Él quiere es obediencia a sus mandamientos. Lo que Él quiere es obediencia a su pacto, a su convenio, del cual nosotros nos hemos hecho esclavos, nos hemos hecho siervos. Y supuestamente, pues, debemos hacer lo que dice nuestro amo, nuestro Mesías Yeshua. Entonces, bueno, eso para ponerle un poco en contexto, porque es que la clase de hoy continúa conectando, ¿vale? Continúa conectando con las clases anteriores. Para finalizar ese resumen, sabemos lo que pasó después de que Cosbi, que era la principal madianita con sus secuaces, pues, sedujeron a los israelitas y tuvieron fornicación idolátrica en pleno campamento de Israel y con eso pues
pervirtieron el templo, perdón, el campamento del Señor, o sea, todo el sitio donde habitaba Israel con el tabernáculo del Eterno en su presencia, y pues pervirtieron todo. Y eso hizo que se levantara el furor, el ardor y el celo de un joven llamado Fineas o Finés. Este joven llamado Finés o Fineas, pues con el celo del Eterno, pues cogió una lanza y terminó por atravesar por el vientre a Cosbi, ¿vale? Y al israelita que estaba con ellos. Y dice la escritura que cuando los atravesó, cesó la mortandad en el campamento de Israel. Entonces, también por eso pudimos reflexionar que cuando se corta la transgresión de raíz, finaliza toda la maldad, finaliza la muerte, finaliza el caos, finaliza el desastre. Por eso es que es importante tener esto en cuenta, familia. Entonces, bueno, tras eso, el Señor ejecuta su juicio contra Israel, pero el Señor ahora, y lo que vamos a ver a partir de ahora, en esta porción de hoy, vamos a ver cómo el Señor va a ejecutar su juicio ahora contra los enemigos de Israel, que son los madianitas. Y hay mucha sombra profética aquí, familia. Recuerden que estuvimos hablando que Israel está yendo hacia el norte. Israel viene de recorrer desde el Sinaí, no la península del Sinaí, sino por donde verdaderamente queda el monte de Sinaí, que eso es Arabia Saudita. De hecho, el apóstol Pablo dice en Arabia queda el monte Sinaí. Desde allí ellos comienzan su camino hacia el norte y tienen un recorrido de aproximadamente 40 años, como dice la escritura. Bueno, hasta que mueren allí en el desierto los que fueron infieles al Eterno y una nueva generación pudiera tomar la tierra prometida. Entonces, ellos están a punto de llegar a la tierra prometida. Estamos presenciando los últimos días de Moisés y ya hemos presenciado la muerte de Aarón y cómo traspasa el manto a su hijo Eleazar, ¿vale? El manto del sumo sacerdocio. Y qué es lo que quisiera enfatizar. Que, bueno, como dije en la clase pasada, este recorrido, familia, que está haciendo Israel hacia la tierra prometida es sumamente profético. Recuerden lo que dice Salomón, ¿vale? Dice, todo lo que fue, ha de ser, y todo lo que es, fue ya, ¿vale? Entonces, todo se repite, todo es un repetir. Y nosotros hemos salido, familia, de Egipto, ¿vale? Todo este caos del sistema de las tinieblas representa Egipto. Hemos salido de Egipto, pero no hemos llegado a la tierra prometida. La tierra prometida está esperándonos en la vuelta del Mesías, allí donde finalmente entraremos a la tierra prometida. Y de hecho estuvimos hablando en la clase pasada que Josué, o Yehoshua, hijo de Nun, es un símbolo profético del Mesías. Vemos otra sombra profética del Mesías porque es Josué quien toma a Israel para introducirlo en la tierra prometida. Recuerden que Moisés no entró en la tierra prometida y termina siendo Josué el que con milagros introduce a Israel en la tierra prometida y comienza a librar la batalla para echar a todos los cananeos, a todos los enemigos de Israel de la tierra prometida. Entonces, es interesante cómo todo esto, este transitar desde el sur hasta el norte de Israel y luego hacia, estábamos hablando, hacia el occidente, porque vienen sur, oriente y van hacia el noroccidente, es un transitar que podemos reflejarlo hoy en día en nuestras vidas, donde estamos justamente en ese desierto donde se presentan luchas, donde se presentan tentaciones, se presentan oportunidades que pone muchos balaanes por ahí, ponen zancadilla para que caigamos y atentemos contra la santidad del campamento del Eterno, ¿vale? Entonces, es esa misma lucha y en esa misma lucha es que nos vamos perfeccionando porque nuestro objetivo es poder, como dice Apocalipsis, en esto consiste la paciencia o la perseverancia de los santos, en guardar los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Y dice que aquellos que guardan los mandamientos son bienaventurados para tener acceso al árbol de la vida. Entonces esto es un recorrido, familia, un recorrido en el que debemos sentirnos identificados cada día con este transitar de Israel por el desierto. Entonces ahora sí vamos a comenzar
con los sucesos de la parashá de hoy. Antes de entrar en esa venganza a los madianitas, la venganza que ejecuta el Eterno, vamos a enfocarnos en lo primero que vemos en la porción, que es el juramento en nombre del Eterno. Algo sumamente importante que hoy en día se ha perdido, familia. Hoy en día la palabra no tiene valor. Hoy en día todo el mundo miente. La gente promete algo y no cumple, juran y dejan en vano el juramento. Entonces, hoy vamos a aprender de eso porque esto es algo bastante interesante que va a tener bastantes repercusiones para Israel en ese tiempo y luego también para el fin de los tiempos. Vamos a comenzar entonces a leer allá en Números 30. Dice así: cuando alguno hiciere voto a Adonai o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Adonai y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le debe dare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella ha ligado su alma, no serán firmes, y Adonai la perdonará por cuanto su padre se lo vedó, ¿vale? Vedar, el verbo vedar es como rechazar, ¿vale? Por si es un español un poco antiguo. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ellos, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma será firme, ¿vale? Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, o sea, le rechazó el voto o le prohibió el voto, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Adonai la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Adonai la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello el día, de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Adonai mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Ahora, estamos viendo aquí, familia, algo bastante importante que es el juramento, ¿vale? El juramento, y no un juramento cualquiera. Esto es un juramento con el nombre del Señor por delante, ¿vale? Ya vamos a ver algunos ejemplos que trajeron consecuencias cuando se rompieron estos juramentos. Y es que nosotros vemos que aquí el Señor, de hecho el primer verso que leímos, que es el verso 2 del libro del capítulo 30 de Números, nos aclara que si alguno hiciere juramento ligando su alma, aclaro, la palabra alma realmente no existe en el hebreo, la palabra es nefesh, que significa ser viviente, ¿vale? Pero bueno, si alguno vivió su vida, su nefesh, su ser viviente, con obligación, ¿vale? A Adonai, o sea, hizo voto delante de Adonai, no podrá quebrantar ese juramento, ¿vale? Y el Señor le demandará porque si no hace todo conforme salió de su boca. Aquí estamos hablando de algo bastante serio, familia, porque dice la Escritura que Dios es veraz y que sea todo hombre mentiroso. Y es que lamentablemente el hombre siempre termina quebrando sus votos, quebrando sus pactos que hace, ¿vale? O sus acuerdos. De hecho, es por esta razón que nosotros vemos al Señor dar una promesa de herencia y de descendencia a Abraham, pero de manera unilateral. Fíjense que el pacto que el Eterno hizo con Abraham no lo hizo, o sea, no fue un pacto con Abraham en sí, no fueron ambos firmantes del pacto, no.
Si usted va a Génesis, creo que Génesis 13, si mal no recuerdo, usted se va a dar cuenta que el Eterno jura por sí mismo, por su propio nombre. ¿Y por qué, familia? Porque efectivamente, si hubiesen hecho un pacto bilateral, ambos fuesen los firmantes, en el primer momento en que Abraham rompiera el pacto iba a quedar anulado y el Eterno no iba a poder cumplir su promesa porque iba a quedar deshecho el pacto. Sin embargo, el Eterno, sabiendo que el hombre falla y en amor y misericordia al hombre, el Eterno juró por sí mismo, por su propio nombre, que daría herencia y descendencia a Abraham y una tierra, ¿vale? Esa herencia, esa tierra. Y por eso es que justamente estamos viendo ese transitar de Israel para tomar esa promesa que el Señor le dijo a Abraham. Ahora bien, nosotros en este contexto, familia, podemos recordar que las escrituras nos enseñan a jurar en el nombre del Eterno. Aunque el sistema religioso nos enseñó todo lo contrario. No, no jures el nombre de Dios en vano. No. A ver, no vamos a estar jurando en el nombre del Eterno por cualquier tontería, por cualquier cosa, porque por cualquier juego. No. El nombre del Eterno es usado para hacer alianzas que no se podían romper. Por ejemplo, cuando Jacob se fue a encontrar con Esaú, e hicieron juramentos de que no se iban el uno al otro a perseguir desde ese punto en donde se encontraron. Y hicieron un juramento delante del Eterno, eso tenían que cumplirlo, ¿vale? Y así vemos juramentos en las Escrituras. Hoy vamos a hablar de un juramento muy particular que fue el que hizo Josué a los Gabaonitas, que eran, ahora vamos a, hablar, a leerlo, una tribu, un pueblo que estaba en Canaán, y por causa de que Josué hizo el juramento de no matarle, él tuvo que cumplir su palabra y no, lamentablemente, no los pudo expulsar de la tierra. Y de esa manera trajo consecuencias fatales a Israel tiempo después, siglos después trajo consecuencias terribles, ¿vale? Porque el Señor les había dicho que que tenía que expulsarlos a todos y no tenía que dejar a nadie. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta cómo, por una parte, pues Josué actuó mal en cuanto a no consultó al Eterno, se dejó llevar por el engaño que hicieron estos gabaonitas y pues juró que no les iba a matar ni a echar de la tierra y lamentablemente tuvo que cumplir su juramento porque no, juró en nombre del Eterno. Entonces, luego nosotros vemos al Mesías Yeshua, ¿vale? Que nos dice, tú sí sea sí y tú no sea no. Y nos dice, vosotros juráis por lo que está dentro lo que está encima del altar, por la ofrenda del altar, y juráis por lo que está dentro del templo. ¿Acaso no es más santo el mismo templo y el mismo altar? Esto se lo dice el Mesías a los fariseos, recriminándoles que ellos hacían muchos juramentos que ellos sabían que realmente no estaban en la Torá, y como sabían que no estaban en la Torá, eran para ellos, es como cruzar los dedos detrás, ¿vale? Hacían un juramento que ellos sabían que podían romper posteriormente, porque sabían que estaban jurando por algo que no mandaba la Torá a jurar. Y ellos sabían que donde sí hay que cumplir, bueno, realmente por eso el Mesías dice, tú sí sea sí, tú no sea no, no podemos estar mintiendo. Pero lo que quiero decir es que los fariseos sabían que si ellos se ligaban su palabra en nombre del Eterno, por lo que sea que dijesen, tenían que cumplirlo. Y por eso entonces preferían no hacerlo y jurar por el templo como para hacer creíble lo que estaban jurando, pero ellos sabían que realmente eso no estaba en la Torá y podían luego deshacer ese juramento. O juraban por la ofrenda del templo, perdón, por lo que estaba dentro del templo, los utensilios, o por la ofrenda del altar. Eso lo podemos ver. No estoy leyendo esa cita porque si no vamos a tardar mucho, pero sí quiero remembrarlo, porque el Mesías justamente se está refiriendo allí a la Torá. Y recuerde que hemos visto en otras clases aquí también que jurar en el nombre del Señor es un mandamiento de la Torá. Es en el nombre del Señor que se debe jurar, y no como nos dijo el sistema religioso, no, no debe jurar porque el mandamiento dice no usarás el nombre de Dios en vano. Claro, efectivamente, no debes usar el nombre del Eterno en vano, precisamente en cuanto a eso, usar el nombre para jurar mentiras. Eso es en vano, jurar mentiras. Tú tienes que jurar una verdad. Por eso es que los pactos de matrimonio, los pactos, etcétera, se hacen delante del Eterno, porque es un juramento que debe llevarse a cabalidad
hasta el fin de los días. Entonces, en este caso, vemos cómo el juramento para el Eterno es tan importante. De hecho, es un Dios que no se arrepiente, aunque hoy en día tenemos un sistema religioso que dice, no, bueno, la ley ya fue abolida, eso era para antes, Dios tiene ahora otra manera de proceder. Ese montón de inventos, familia, escucha, no, Dios antes era malo, pero ahora es bueno. Ese tipo de doctrinas que influyeron los padres de la primera iglesia, ¿vale? O la primera iglesia supuestamente, ¿no? En el siglo II, donde estos hombres pues decían que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy malo, perverso, pero que Yeshua nos vino a mostrar el verdadero Dios, cosa que es totalmente falso, que es ignorancia, pero precisamente porque no conocemos la justicia de Dios y no conocemos el actuar de la justicia y la bondad del Eterno. Entonces, es importante que entendamos que el juramento en nombre del Señor es algo sumamente delicado y que todo lo que se jurare al Eterno o a otra persona en nombre del Eterno debe ser cumplido. Entonces, en base a eso, vamos a ir sí ahora a la lectura del libro de Josué, capítulo 9, donde vamos a ver un ejemplo bastante interesante de esta historia que sucedió del juramento que hizo Josué. Dice así: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, ¿vale? Y zapatos viejos y cosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Fíjense, mintieron, eran de allí de Canaán, pero como vieron que Israel venía venciendo y que tenían miedo contra Israel, entonces pues decidieron mentir diciendo que no eran de allí. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Adonai tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos y haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Miren cómo hicieron una pantomima, armaron todo un teatro para hacerse pasar por habitantes de fuera de Canaán, de regiones lejanas, ¿vale? Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Adonai. Aquí tuvo el error grande de Josué. Dice: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Fíjense, lo juraron. Pasado 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafirá, Beerot y Kiriat Jeraim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Adonai. Fíjense, le habían jurado por Adonai, por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba
contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Adonai, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejarlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y que corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Adonai tu Dios había mandado a Moisés tu siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Adonai, en el lugar que Adonai eligiese, lo que son hasta hoy. Tremendo, familia. Tremendo. Aquí, bueno, un error garrafal de Josué, no haber consultado al Eterno primero, si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo en dejar a esta gente con vida, y esto trajo consecuencias, ¿vale? Perdón. Sin embargo, familia, ¿qué hay que rescatar aquí? Que Josué, en medio de su error, mantuvo su palabra. Josué y los príncipes de Israel que juraron, mantuvieron su palabra. ¿Por qué? Porque habían jurado en nombre del Eterno. Y el nombre del Eterno, cuando juras en nombre del Eterno y rompes el juramento, terminas añadiendo tragedia y maldición a la tierra. Y por supuesto que no debían hacerlo para no atraer esto a Israel. Ahora, fíjense ustedes que esto trajo consecuencias más adelante terribles, porque evidentemente este pueblo de Gabaonita pues siguió viviendo por muchas generaciones más y crecieron en medio de ellos, y esto trajo consecuencias tanto de idolatría como de incomodidades de confrontación con el pueblo de Israel, y lo vamos a ver en el libro de Segunda de Samuel, como hasta los tiempos de David esto trajo consecuencias. Vamos a leer el libro de Samuel, capítulo 2, perdón, capítulo 21, la cosa, Segunda de Samuel, capítulo 21, desde el verso 1 al 9, ¿vale? Y dice así: y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Adonai. Perdón, creo que puse segundo. Ahora, dice: y hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Adonai, y Adonai les dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Fíjense, ¿a quién mató Saúl? Los mismos a los que Josué había jurado que no matarían y que dejarían vivir entre ellos. Y dice: entonces el rey llamó a los gabaonitas, y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis a la heredad de Adonai? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Y ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Adonai en Gibeá o Gabaa de Saúl, el escogido de Adonai. Y el rey dijo: yo los daré. O sea, el rey David le dice: ok, yo los daré. Dice: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, o sea, nieto de Saúl, ¿vale? Hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Adonai que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Fíjense cómo aquí estamos viendo varios juramentos, ¿vale? Uno se roto que fue por parte de Saúl,
rompió el juramento de los israelitas, el que hizo Josué, y mató a los gabaonitas, o no a todos, pero mató a muchos gabaonitas, ¿vale? Y tiempo más tarde los gabaonitas vinieron a reclamar, cuando David ya era rey, vinieron a reclamar ante David, y David no se pudo negar, porque literalmente pues tenía que hacerse justicia, porque se había violado un juramento. Fíjense que, por otro lado, vemos aquí cómo también David pretende, vamos a decir, de alguna manera, compensar esa rotura de ese juramento, pero tiene en cuenta que no puede violar otro juramento que él había hecho también en nombre del Eterno, y fue el juramento que hizo con Jonatán, de que no le iba a hacer daño, que nunca se iban a hacer daño, y que siempre además se iban a defender su descendencia, ¿vale? De que iban a cuidar el uno del otro, que quedare vivo, ¿vale? Entonces en este caso, vemos cómo Mefiboset, quien es hijo de Jonatán, que sabemos que era un lisiado, quedaba dentro de la descendencia de Saúl, porque de la casa de Saúl quedó poca gente en la casa de Saúl. Sin embargo, el rey David, a pesar de que los gabaonitas querían venganza para con la familia de Saúl, la descendencia de Saúl, pues el rey David dejó fuera de ese, vamos a decirlo así, de ese paquete a Mefiboset, porque no iba a tratar de arreglar un error de un rompimiento de un juramento rompiendo otro juramento. Entonces podemos ver aquí cómo hay bastante contenido de esto de los juramentos y cómo hay ejemplos tanto de romperlos como de no. ¿Vale? Entonces vemos cómo, vamos a seguir leyendo, dice, pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Adonai. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. O sea, esto es en primavera. Recuerden que hemos aprendido que la siega de la cebada es en primavera, y es cuando se trae las primicias al templo, después de la Pascua, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes aquí algo muy importante. ¿Por qué David hace esto? David hace esto porque están pasando un proceso de hambruna de 3 años, tremendo, ¿vale? Y podemos concluir que David estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos un hambre terrible en Israel y está muriendo la gente de hambre, ¿vale? Entonces, evidentemente, si en ese momento él estuviera haciendo las cosas mal, pues dice, bueno, lo estoy haciendo mal y punto. Sin embargo, él está tratando de buscar las razones por las cuales está viniendo esto a Israel. Y luego investiga, pregunta y consulta al Eterno, y se da cuenta que todo esto está viniendo como consecuencia de haber roto un juramento. Familia, un juramento en nombre del Eterno es tan, pero tan importante para el Eterno, que trae consecuencias terribles, sobre toda la nación. Entonces, vemos que David pues decide arreglar esto, llama a los gabaonitas y le dice, ¿qué podemos hacer por ustedes para compensar y quedar como en paz? Y pues los gabaonitas demandaron de David 7 descendientes de Saúl. Y esto fue lo que hizo David, les dio 7 descendientes de Saúl, pero dejó fuera de eso a Mefiboset, porque ya David había hecho un juramento con Jonatán sobre su descendencia, en nombre del Eterno. Entonces, qué tremendo, familia, como esto trajo consecuencias posteriores al pueblo de Israel, estos juramentos. Ahora, familia, es sumamente interesante porque si nosotros vemos la importancia del juramento para el Eterno en el Antiguo Testamento o en la ley del Eterno, tanto así que es un mandamiento: por el nombre del Señor jurarás, ¿vale? En su nombre jurarás, ¿vale? Es tanto así que luego vemos en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo nos enseña
el lenguaje de la confesión. Y es que todo esto viene de allí mismo, familia. Y es que hoy estamos en un sistema que no le presta atención a la palabra. La gente dice una cosa con la boca, con el corazón piensa, perdón, con el corazón quiere o desea otra y con la mente maquina otra, a pesar de que está diciendo rosas y flores por la boca. Y no solo eso, sino que también hace juramentos que sabe que no va a cumplir, que lo hace para mentir, para salir de un apuro, para etcétera, familia. Pero no solamente pasa eso, también pasa en lo espiritual, familia. En lo espiritual, nosotros hemos venido al Eterno a través del Mesías Yeshua, cuando le conocimos en la iglesia como Jesucristo, el Mesías, y hemos levantado la mano. Hemos dicho, acepto a Jesús como mi único Salvador. Y no nos estamos dando cuenta porque no conocemos el contexto de la legalidad de la Torá, de la ley del Eterno, que lo que estamos haciendo ahí es un juramento, familia. Por eso es que el apóstol Pablo enfatiza muchísimo el lenguaje de la confesión. Él dice que si confesáramos con nuestra boca que Yeshua es nuestro Señor, y es que también eso también se ha hoy en día desprestigiado, la palabra Señor. Pensamos que un Señor, que cualquier persona mayor es un Señor. No, estamos hablando de el Señor, el amo, el que ordena, ¿vale? El que da las órdenes y dicta qué tenemos que hacer. Y si nosotros verdaderamente somos los siervos, si nosotros verdaderamente somos sus esclavos, como dice el apóstol Pablo, nosotros no tenemos voz y voto. Lo que nos toca hacer es lo que Él ordena, lo que Él dice. Pero, pues, justamente desprestigiando ese o poniendo en poco valor ese juramento, nosotros venimos, levantamos la mano, decimos que sí, aceptamos al Mesías como nuestro Señor, ¿vale? Y creemos que Él levantó de los muertos y que nos perdonó nuestros pecados, pero una vez que salimos de allí, vamos a seguir viviendo igual que vivíamos antes, quebrantando de esa manera el juramento, familia. Un juramento que se está haciendo ante potestades, huestes de las tinieblas, pero también ante los ángeles y ante el Eterno. Entonces, esto es sumamente importante porque si nosotros nos trasladamos al primer siglo, el lenguaje de la confesión, cuando el apóstol Pablo habla de esto, está hablando de un contexto donde en el primer siglo era sumamente común la esclavitud, sumamente común, y lo hemos explicado en otras clases que el lenguaje de la esclavitud, el lenguaje de la confesión también está relacionado con el jubileo, porque cuando en Israel a los 50 años se declaraba el jubileo, dice la escritura, lo hemos aprendido también aquí en porciones anteriores, que los esclavos eran libres, los siervos que tenía Israel, porque realmente eran siervos, eran tratados con justicia, eran libres, ¿vale? Y ya podían hacer con su vida lo que quisieran. Sin embargo, al pasar estos 50 años, si esa persona, suponiendo que tiene toda su vida con su amo y tiene su familia allí y bueno, no ve otra vida porque esa es su vida, servir, pues él puede llegar a un acuerdo con su amo, ir ante la autoridad, en este caso el Sanedrín, ¿vale? En el primer siglo la autoridad romana, porque tenía más poderes civiles, y públicamente confesar, hacer la confesión. Yo, aunque he sido libre por la ley del jubileo, yo ahora me confieso esclavo o siervo de este señor, ahora por decisión propia, por confesión, aunque antes yo había sido comprado, ahora por mi propia decisión, yo confieso que este señor que está aquí es mi amo. Ese es el lenguaje de la confesión, lo cual quiere decir que esa persona a partir de ese momento que ya eso quedaba registrado públicamente ante las autoridades, esa persona no podía hacer lo que quisiera, ella iba a continuar haciendo lo que el amo le dijese que hiciese. Ese, familia, es el verdadero contexto del lenguaje de la confesión. Ese es el verdadero contexto de que se nos debe enseñar, familia, en las iglesias, cuando estudiamos la palabra, de que cuando nosotros decimos que el Señor es nuestro Señor y confesamos que Él es nuestro amo, no es un juego, familia, es un juramento. Y eso quiere decir que nosotros vamos a obedecer lo que Él dice. No si, nos provoca, es que, no, es que es muy difícil. Bueno, en algún día lo cambiaré, en algún día, no, familia, nos estamos comprometiendo a que lo que dice nuestro amo, en este caso, ¿qué es lo que dice nuestro amo? Si me amas, dice el Mesías, guarda mis mandamientos.
Y dice, el apóstol Juan dijo, y este es el verdadero amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nosotros podemos decir que cantamos, que gritamos, que aplaudimos allá en la iglesia, que levantamos las manos, que lloramos, que nos quebrantamos, todo lo que usted quiera, familia, y nada de eso está siendo realmente lo que el Eterno quiere como demostración de amor. Lo que el Eterno quiere de nuestra parte es que le demostremos que le amamos guardando sus mandamientos, que le demostremos con obediencia. Por eso el Eterno llegó a decir, no quiero sacrificio, quiero obediencia primero, ¿vale? Entonces, volviendo al lenguaje de la confesión, pues es sumamente importante, familia, que nosotros nos veamos comprometidos cada día más y vamos en ese proceso. No somos perfectos, pero estamos aprendiendo y cada cosa que vamos aprendiendo la vamos arraigando en nuestro corazón y vamos tratando de ponerla en práctica para de esa manera poder agradar al Eterno. Familia, mire, a mí no me importa ya, o sea, lo que me critiquen. Ah, no, que tú eres judaizante, que guardas el sábado, que porque no comes esto. A mí no me importa, familia, porque ¿sabe qué? Yo no quiero agradar a los hombres, no me importa agradar a ninguno de ellos. No me importa si me sacan de sus círculos religiosos, si me sacan de círculos de ministros, lo que sea, familia. A mí lo que me importa es que el Eterno me diga algún día, y quisiera que así yo pudiera lograrlo, que me diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que yo quiero, familia, que el Eterno me diga. Y debe ser nuestro objetivo. Sin importar, no, pero es que el pastor tal, el apóstol tal dice que eso fue abolido, que tal, que cual. Familia, acabamos de ver que el Eterno exige que nosotros, cuando juremos, cumplamos porque Él cumple, porque Él nunca se arrepiente, porque Él nunca cambia su manera, o sus palabras dichas y sus promesas y su manera de decir las cosas. Ahora, yo quiero ir aquí a un mandamiento para terminar de cerrar la parte de lo que sucedió con los Gabaonitas y David. Usted me podrá decir, bueno, pero ¿y cómo esto? ¿Cómo es que se va a entregar a unas personas a morir por siendo descendencia de Saúl? Vamos a leer los mandamientos y nos vamos a dar cuenta que lo que hizo David aquí fue una administración de justicia. ¿En base a qué? En base a la única justicia que existe o que existía y que existe, verdadera de los cielos, que es la Torá, la ley del Eterno. Fíjense, vamos a leer Números 35-33. Fíjense lo que dice. Dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra. Dice, y la tierra no será expiada de sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Fíjense cómo aquí la única manera de expiar este pecado terrible que cometió Saúl, la única manera de saldar, por alguna manera, decirlo, con los gabaonitas, era que también se derramara la sangre de Saúl, en este caso de su descendencia. Pero vamos a leer otro mandamiento, Levítico 24, 21 al 22, que dice así, el que hiera algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Fíjese, el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Familia, estamos en tiempos sumamente trágicos y terribles y oscuros, donde la vida no vale nada, donde la gente mala sale a las calles a matar, bien sea por delincuencia, bien sea por política, por placer, etcétera, familia. Hoy estamos viendo tiempos donde hay ataques contra la vida por todos lados, los gobiernos cada vez más creando políticas para asesinar niños antes de nacer, etcétera, etcétera. Estamos en tiempos, familia, en los que la vida no vale, pero todas estas vidas que están cobrando los malvados, familias, todas y cada una van a ser cobradas por el Eterno porque lo pone el Eterno en su palabra y el Eterno cumple su palabra. Todo aquel que derrama sangre derramará también su propia sangre, familia. Entonces, esto lo digo para que usted tenga en cuenta que los tiempos que vivimos, pues,
Son tiempos bastante oscuros, pero que la justicia del Señor tarde o temprano llegará. No tarda la justicia del Señor. La justicia del Señor es perfecta y llegará en el momento en que menos se lo espera. Como dice las Escrituras, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, familia. Serán destruidos por la espada del Mesías que les atraviesa, dice Apocalipsis. Entonces, tengamos paciencia, tengamos paz, que ya pronto viene la justicia del Eterno. Tengamos fe y esperanza en ello. Vamos a pasar a números 31. Dice así. Y Adonai habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Fíjense cómo, wow, este es algo fuerte que le dice el Señor a Moisés, porque imagínate que el Señor se te aparezca y te diga: mira, vas a hacer esta última tarea y ya después, bueno, vas a bajar al sepulcro. O sea, ya el Señor le está anunciando a Moisés su muerte. Qué fuerte, ¿no? Además, porque ya el Señor le había prometido que no iba a entrar a la tierra. Porque, bueno, ya vimos en las parashot pasadas que él se equivocó cuando el Señor le dijo hablarle a la roca y golpeó la roca. Y pues eso fue para el Señor, pero no fue agradable y no lo toleró el Señor, y por eso pues no entró a la tierra prometida. Ahora, el Señor le da una última tarea a Moisés. Le da una última directriz para que él ejecute justo antes de que Israel entre a la tierra prometida. Y esto es la venganza de los madianitas. ¿Vale? ¿Cuáles madianitas? Estamos hablando al principio, aquellos que en alianza con los moabitas, como Balak, pues crearon toda esta conspiración, todo este plan para que Israel cayera en la perversión, en la idolatría, y de esa manera ellos mismos fueran destruidos desde dentro. ¿Vale? Entonces, el Señor no iba a dejar pasar por alto. El Señor castigó a Israel. Ahora, a mí me llama mucho la atención. Estaba comentando los chicos cuando nos reunimos en llamada, que aquí hay un mensaje tras el mensaje, como digo yo siempre, un mensaje tras el mensaje bastante importante. Y es que el Señor primero trajo juicio en casa. El Señor limpió de todos aquellos que anduvieron haciendo contra el Eterno estas acciones terribles, estas abominaciones contra el Eterno. Y el Señor limpió a toda esta gente, ¿vale? Hubo mortandad en Israel porque el Señor ejecutó su juicio, ¿vale? Y hasta que, bueno, dijimos cómo Fineas atraviesa Cosbi y hasta ese momento paró la mortandad, ¿vale? Pero después de que el Señor hace limpieza en Israel, entonces el Señor toma a Moisés y lo manda para ejecutar la venganza contra los madianitas, porque tampoco se iban a salir de rositas, ¿no? No se iban a ir de rositas. Ahora, esto me trae un principio bastante importante, y es el principio que aplicó el Mesías con los apóstoles. ¿Qué le dijo a los apóstoles cuando los empezó a enviar? ¿Vale? Al principio. Les dijo, creo que está en Juan, no recuerdo bien. Les dice: por camino de gentiles no vayáis, ni en casa de samaritanos entréis, sino ir primero a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué tremendo, como les dice así, ¿vale? Y luego vemos todo lo contrario, cuando él asciende a los cielos, dice: ahora sí, vayan a todas las naciones. Qué tremendo, y es el mismo principio. ¿Qué está haciendo el Mesías? Vamos a poner en orden en casa, vamos a poner en orden todo este caos de dispersión de Israel, este caos donde Israel quedó sin Dios, sin ley, sin pueblo. Se quedaron muchos de ellos adorando dioses paganos en las naciones, muchos de ellos perdidos entre las naciones. Y el Mesías dice: vamos primero a esas ovejas perdidas, a ese hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es eso, es ese Israel que se perdió, ¿vale? Y que viene de vuelta, y que Judá, el que se quedó, el que permaneció,
pues debe recibir con amor. Entonces, aquí el Mesías está aplicando esto que aplicó el Eterno con Israel, de poner el orden en casa y después ir y poner orden fuera. Y es que familia, esto es lo mismo que va a pasar también cuando el Mesías venga. Nosotros no vamos a ver a, así como están las cosas en Israel ahora, desastre por todos lados, pecado, maldad, etcétera, además guerra, caos. No cabe un reino de paz así, no cabe. Sin embargo, cuando venga el Mesías y va a poner en orden, va primero defender su pueblo de los enemigos y después poner en orden todas las cosas en santidad, va a aplicar la ley, la Torá. Que por cierto, yo le pregunto a todos aquellos que dicen, no, que la ley fue abolida, ¿cómo vas a hacer en el milenio? Porque en el milenio dicen los profetas, Zacarías, Ezequiel, Isaías, te describen las leyes que se van a guardar. Te dice que se va a guardar el día de reposo, te dice que se va a guardar las lunas, las lunas nuevas, te dice que se van a guardar los perdón, las fiestas de tabernáculo, te dice que se va a llevar holocausto, Isaías dice, y vuestro holocausto, tanto los extranjeros como los hijos de los extranjeros, vuestros holocaustos serán aceptos y tendrán lugar entre las tribus. Y les dice, a los extranjeros nos dice, y hijo mayor que el de hijos e hijas le daré. Perdón, hombre mayor que el de hijos e hijas le daré. O sea, estamos viendo que el Señor va a aplicar la ley. Y dice, y ya más nunca se transgredirán los mandamientos, no andarán más en abominaciones ni en sus ídolos, sino que ahora pondrán en marcha mis estatutos, decretos, ordenanzas y preceptos. ¿Dónde piensan las personas que dicen que se ha abolido la ley? ¿Qué piensan hacer con estos profetas? Que todo lo que dicen es que se va a poner la ley. Entonces, pensemos porque justamente el quebrantamiento de la ley, el sacar la ley, el abolir la ley, es lo que trae el caos. Lo estamos viendo con Israel. Es lo que pasó con Israel. Quebrantaron descaradamente delante del campamento y delante del mismo tabernáculo del Eterno. Quebrantaron al Señor su ley y de una de las maneras peores que podía hacer, ¿vale? Y esto trajo muerte sobre el campamento, mortandad. Pero también pasó más adelante cuando Israel, a través de Roboán, el reino del norte, comenzaron a levantar ídolos y a decir que ese era el Dios que había sacado a Israel de Egipto y a levantar otro sacerdocio y a levantar otros altares que el Señor nos mandó a levantar porque no se podía hacer sacrificio que no fuera en el altar en Jerusalén, en el monte de Moría. Pero este hombre se creyó pues por encima de los profetas, del sacerdocio, del mismo Dios, y levantó su propio templo en su propio monte, levantó sus propios sacrificios, sus holocaustos, etc. Y eso trajo un caos terrible a Israel que terminó Israel en el exilio, familia. Eso es lo que ha pasado al sistema religioso, familia. Porque nos mandaron, ahora tenemos nuestras propias fiestas, porque bueno, nosotros no ahora celebramos Navidad, Semana Santa, carnavales, Halloween celebran algunos, etcétera, etcétera, el Día de los Santos, el día del tal cual, los reyes, etcétera, y la fiesta del Eterno, bien, gracias. No, eso es judaizante, eso es para los judíos. Ah, pero el pagano sí es para... ¿Tiene sentido, familia, esto? Vivimos en un sistema religioso, familia, contaminado, que ha decidido cambiar lo de la escritura, lo que el Eterno mandó, por el paganismo, por la mezcla, por el sincretismo, por la idolatría, familia. Pero cuando venga el Mesías, va a poner en orden todas las cosas y va a ejecutar su venganza. Por eso les dije también que esta clase es muy profética, porque lo que sucede aquí, camino a la tierra prometida, es lo mismo que va a suceder cuando el Mesías venga, de llevarnos camino a la vida eterna, a lo primero al milenio y luego la vida eterna, que es la tierra prometida, familia. Dice el apóstol Pablo, nos queda un reposo. Y es cuando estemos con el Mesías. Pero ¿qué va a hacer antes? Ejecutar su venganza. Esto se ejecutó justo antes de entrar a la tierra prometida. Y es lo mismo que el Mesías viene en Apocalipsis a ejecutar su venganza. Dice Apocalipsis 14, ¿vale? Que primero toma sus escogidos y después, entonces, pisa el lagar de la ira del Eterno, ¿vale? Y tiene sus vestimentas ensangrentadas de pisar el lagar de la ira del Eterno.
Entonces, todo esto es sumamente profético. Es el mismo transitar de Israel. Por eso que si conocemos la ley y la historia de la Torá, wow, es que se nos pone más claro el panorama, familia, espiritual de estos tiempos, de todo lo que está por venir y lo que estamos por vivir. Familia, todo. Si no, recuerda que estuvimos hablando de las aguas amargas. Las aguas amargas que Yeshua en la cruz tomó de las aguas amargas, y eso fue para, en el lugar de Israel, ser enjuiciado, y se halló a Israel culpable, y como él estaba tomando el lugar de Israel, inmediatamente murió. Pues eso es lo que viene en Apocalipsis cuando habla de Ajenjo, la estrella de Ajenjo. Estamos hablando de aguas amargas, juicio. Eso quiere decir juicio para las naciones. Y los que sean hallados culpables contra el Eterno. Hoy estamos viendo cómo se están a nivel mundial haciendo tantas cosas vergonzosas, sobre todo estos Juegos Olímpicos, como hicieron tanta ofensa a las cosas del Eterno. Entonces, el Eterno va a ejecutar la venganza contra los madianitas de este tiempo. Vamos a seguir leyendo. Dice, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Dice, entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Adonai en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Y así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, el que atravesó a Cosbi, ¿vale? Dice, fue a la guerra con los vasos de santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián. Adonai lo mandó a Moisés, como Adonai lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requen, Sur, Ur y Reba, y 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Fíjense cómo aquí Israel en la venganza a Madián termina matando al profeta pagano Balaán, que fue el que le dio la idea a Balac de cómo ejecutar un plan macabro para que Israel cayera en su propia trampa. Qué tremendo, familia. Como al final, pues el Señor ejecutó su venganza incluso contra Balaam. De hecho, familia, Israel es un pueblo bendito. Bendito los que te maldijeren, maldito los que te maldijeren. No es casualidad que el presidente de Venezuela hace muchos años maldigo a Israel desde sus vísceras, y justamente fue en sus vísceras que le dio un cáncer fulminante que no hubo manera alguna de poder salvarle la vida. Entonces, familia, es que el que toca Israel se seca, familia. Esto es bíblico porque es una promesa del Eterno. Ok, entonces continuamos. Así como, miren cómo se secó Balaán, pues terminó muerto a espada. Dice, y los hijos de Israel llevaron cautiva a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes y incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de los hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín, los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Dice, y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda la mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanece fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo día vosotros y vuestros cautivos. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. Yo no sé si ustedes pueden recordar, chicos, lo que aquí está implicado. Dice, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanece fuera del campamento 7 días,
y os purificaréis al tercer día y al séptimo día vosotros y vuestros cautivos. Fíjense que aquí las instrucciones que está dando el Eterno las hemos hablado en clases pasadas. Yo no sé si Keila, Javi, recuerdan por ahí, Lenny, recuerdan sobre esto. Sobre esto que está mandando a purificarse. ¿No recuerdan? Bueno, estuvimos hablando, recuerden que estuvimos hablando de la vaca roja, ¿se acuerdan? La vaca roja, la ceniza de la vaca roja, que la ceniza de la vaca roja eran para hacer el agua para la purificación de qué, de muertos, eso se llama pureza ritual, ¿vale? No podía nadie ascender al templo si primero no había pasado por el proceso de limpieza ritual, si había estado en contacto con muertos, ¿vale? Y esto también hemos hablado en esa clase, era una sombra profética del Mesías, porque el Mesías justamente es a través de él que podemos ser apartados de la muerte, ser purificados de la muerte, pero ya no de contaminación física de muertos, sino de la muerte para siempre. ¿Vale? Nosotros estábamos muertos para siempre en delitos y pecados, dice la Escritura, y la muerte entró en nosotros, ¿vale? Y la única manera que pudiera haber remisión de la muerte es que el Mesías derramara su sangre y de esa manera hubiese remisión de la muerte, ¿vale? Y por eso es que la vaca roja es símbolo de Mesías. Si usted va a Números 19, usted va a ver sobre esto, sobre la vaca roja, ¿vale? De hecho, vaya a nuestro canal y ahí va a poder ver la explicación de la clase. En este momento, ustedes pueden ver cómo el Señor les recuerda, ustedes que están viniendo ahora con cautivos, pero que han estado en contacto con muertos, con heridos, sangre, etcétera, primero purifíquense durante los 7 días, conforme a la ley, y en esos 7 días, el día tercero y el día séptimo, se lavarán con las aguas de la purificación, ¿vale? Y luego quedaréis limpios. ¿Para qué? Para poder entrar al campamento, familia. El campamento vive el Eterno y el Eterno es vida. El Eterno, mejor dicho, la muerte no puede estar en la presencia del Eterno. No puede rodear nada que tenga que ver con muerto el campamento y la presencia del Eterno, familia. Ok. Vamos a continuar leyendo y fíjense lo que sucede aquí. El sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Adonai ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste al fuego, por fuego lo haréis pasar, será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá que purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos al séptimo día, así seréis limpios, y después entraréis al campamento. Y Adonai habló a Moisés diciendo, bueno, vamos a parar esta parte hasta aquí, ¿vale? Viene la repartición del botín, todo lo demás, pero aquí hay una cuestión bastante interesante, y es que los príncipes de Israel desobedecieron las instrucciones de Moisés. Dijeron: maten todo lo que consigan allí, porque este pueblo, incluyendo sus mujeres, atentaron contra Israel. Y ellos decidieron traerse a las mujeres, y eso enfadó muchísimo a Moisés, quien dijo: bueno, dejen a las que sean vírgenes vivas, ¿vale? Porque no han tocado hombres, eso quiere decir que no atentaron contra Israel. Evidentemente, pues si son vírgenes no han atentado contra Israel en toda esta sinvergüenzura. Pero a todas las demás que están dentro de las mujeres que atentaron contra Israel, las mataréis, ¿vale? Y así lo hicieron también con el caso de los niños, también les dejaron en vida como a las niñas que eran vírgenes, ¿vale? ¿Por qué, familia? Porque atentaron directamente contra el Eterno. Ejecutaron planes macabros de llevar por la vía del paganismo y del ocultismo y del ritual de fornicación idolátrica a los hijos de Israel. ¿Qué vemos aquí, familia? Nosotros vemos cómo finalmente, pues entonces el Señor ejecuta su juicio contra Madián por manos de Moisés.
Josué estaba entre ellos y esto comienza a ser para Israel una muestra de cuán en serio va el Señor con, con la ordenanza dentro del campamento, con sus leyes dentro del campamento. ¿Por qué? Porque Israel va a entrar a la tierra prometida y toda la tierra prometida va a ser el campamento de Israel. Toda la tierra prometida, dice el Señor. Además el Señor dice, es mi tierra, mi tierra. Le dice a Israel, vosotros la profanasteis, mi tierra la profanasteis. Esa tierra que el Señor prometió a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Vale? De hecho, toda la tierra entera, dice la Escritura, de Adonai es el mundo y su plenitud, y los que en él habitan. ¿Vale? Y los hombres la hemos profanado, familia. Y el Señor quería que Israel entrara en la tierra y viviera en santidad. ¿Por qué? Recuerden que hemos dicho en estas clases que en otras, en otras civilizaciones que vivían aquí, los cananeos que vivían allí, familia, hacían cosas terribles para sus dioses. Pasaban sus hijos por el fuego, sacrificándolos a Moloch, ¿vale? Fornicación idolátrica, hacían cualquier tipo de ocultismo, hechicería, y lo vemos como el Señor lo que quiere con Israel es que no quede vestigio, no quede ningún rastro de estos pueblos, porque si no iban a terminar influenciando. Y por eso vimos la semana pasada como el Señor les dice, si dejareis vivo a algunos, van a ser como aguijones para ti. Y esto también nos enseñó un principio, que es el mismo principio de José, es preferible aquí corrió que aquí murió, ¿no? O sea, el principio de hay que cortar cualquier cosa que no sea de dificultad, de tentación, o, o cualquier cosa que sea una lucha para nuestros caracteres, nuestras maneras de ser. Hay que cortarlo de raíz. O cualquier situación con otras personas que pueda llevarnos a perder la paz o a perder a perder la armonía. Es complicado, familia, luchar contra nuestra propia carne, pero si nosotros en esa lucha contra nuestra propia carne dejamos allí todos esos aguijones y no los cortamos de raíz, más difícil se vuelve esa lucha, familia. Entonces, este es el caso de Israel, que el Señor, cuando les manda a entrar en la tierra prometida, les dice, ustedes tienen que cortar con todo lo que hay allí y no se les ocurra hacer como las naciones que estaban allí hacían a sus dioses. Ni se les ocurra hacerme a mí esas cosas. Pero hoy vemos un sistema religioso que dice que le trae cultos al Eterno que eran originalmente paganos. Cultos en primavera, en enero, en febrero, que eran originalmente paganos, cultos en diciembre, que eran originalmente del paganismo y se introdujo en el siglo IV como parte del cristianismo, pero antes los apóstoles no celebraron eso, los discípulos no celebraron eso, el Mesías no celebró eso, Israel no celebró eso, pero nosotros, no, bueno, yo lo hago para el Señor, yo sé que eso no, y tenemos excusas así de absurdas. No, bueno, yo sé que eso no era del Señor o no lo celebraban, pero yo lo hago para el Señor. ¿Y acaso que el Señor nos está pidiendo que lo hagamos? El Señor nos está diciendo, no se te ocurra hacerme a mí como las naciones hacen a sus dioses. No se te ocurra. Ni se te ocurra pasar tus niños por el fuego ante Moloch. Y luego vemos tiempo más tarde, tristemente, un rey de Judá. Se me olvidó ya el nombre. Terminó pasando sus hijos por el fuego, hijos de Israel por el fuego en el valle de Ginón, y eso terminó por colmar la paciencia del Señor, y eso hizo que viniera el exilio de Judá. Eso hizo que vino Babilonia y se llevara a los judíos, ¿vale? Entonces, siempre, familia, ponernos contra el Eterno trae exilio. ¿Usted creen que es casualidad que los venezolanos hemos salido exiliados 8, 9 millones de personas? No, familia. Y aunque han pagado justos por pecadores, al final
las autoridades de la nación, porque eran las autoridades, ejecutaron cualquier cantidad de rituales, hechicería, ocultismo, y esto trajo caos a la nación y terminó en el mismo exilio que Israel terminó y que muchas naciones terminan por darle la espalda al Eterno, familia. Entonces, esto es una enseñanza maravillosa al día de hoy porque nos hace reflexionar que el Señor nos está enviando a tomar, nos está enviando a pelear para llegar a esa tierra prometida. El apóstol Pablo nos dice que no descuidemos nuestra carrera, sino que enfocándonos en lo que queda al frente, pues vayamos corriendo hacia el premio, ¿vale? Del supremo llamamiento, dice el apóstol Pablo. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta, familia. Luego vamos a ver cómo la semana que viene entramos en el libro de Deuteronomio, que es de Barín, que significa reiteración, y el Señor comienza, no es casualidad que el Señor comienza a reiterar sus mandamientos. Por supuesto que vemos otros mandamientos nuevos, pero reitera muchos que ya estaban. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que somos olvidadizos y el Señor cuando nos da una doble afirmación es porque sí o sí tenemos que prestar atención, familia. Entonces el Señor comienza a reiterar y muchas de las cosas que reitera el Señor es: Israel, vas a entrar en la tierra prometida, ya hay gente que tiene dioses paganos, que hace cosas terribles, no se te ocurra hacer lo que ellos hacen, porque así como yo los saco a ellos, pues fíjate que el Señor es un Dios justo, el Señor no está sacando a estos pueblos porque le da la gana, porque no, quiero beneficiar a Israel, que es mi pueblo favorito. No, el Señor es justo para con todo, para con su pueblo y para con las naciones. Pero el Señor, la razón por la que el Señor los echó y lo dijo, es porque estas naciones contaminaron la tierra hasta el hartazgo. Y por esta razón la tierra los escupe. La tierra los vomita, dijo el Señor. Entonces, no hagan lo mismo que ellos hicieron, porque te va a pasar lo mismo a ti. Así le dijo el Señor a Israel. Lamentablemente Israel hizo lo mismo y también todos por la misma justicia. Y esto también nos deja ver que no existe una ley para judíos, no para gentiles, no, que eso es para los judíos. Entonces Dios no fuera justo, porque tuviera unas leyes para uno y unas leyes para otro. Pero la justicia es para todos por igual. Y el Eterno nos trata a todos con la misma justicia. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor está demandando esa santidad del campamento y que nos preparemos para tomar la tierra con ese nivel de santidad. Otra cosilla que podemos mencionar de aquí, familia, es que el Señor toma 1000 de cada tribu, ¿vale? El Señor le dice a Moisés: toma 1000 de cada tribu y van a ser 12,000 los que van a ir a pelear contra los madianitas. Es interesante, familia, porque nosotros vemos que en Apocalipsis ahora se multiplica por 12 esto, ¿no? Entonces ya no son 1000 de cada tribu, sino ahora son 12,000 de cada tribu que el Señor separa también para ese fin de los tiempos. Vamos a leerlo. Apocalipsis 7, desde el verso 1 dice así: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Fíjate, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a dar detalles. Dice: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces, 144,000, los que el Señor al final de los tiempos también llama
y separa para ese tiempo de la venganza del Eterno. Estamos llegando al final, familia. Me dijo hoy va a ser más corta la clase, pero quiero mencionar el resto del contenido, ¿vale? Rápidamente. Fíjense que luego vemos en el capítulo 33, que ya corresponde a la parashá Masei, las jornadas de los hijos de Israel. Y el Señor comienza a nombrar los sitios por los que pasó Israel. Vamos a leer solamente esa parte para que veamos estos sitios por los que pasó Israel en su peregrinar por el desierto. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Adonai. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Dice, de Ramsés o Ramesés salieron, Ramsés es la ciudad en Egipto donde ellos vivían, ¿vale? Dice, salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Adonai había herido de muerte, entre ellos a todo primogénito. También había hecho Adonai juicio contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Piahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Piahirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara, ¿se acuerdan de las aguas amargas en Mara? Dice, y vinieron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí. Familia, acuérdense que hemos dicho, 12 representa a Israel, no es casualidad, 12 fuentes y 70 palmeras, 70 significa las naciones. Miren cómo el Señor nos deja siempre ese plan de traer a las naciones a través de Israel. Dice, salieron de Elín y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo, acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin, acamparon en Dofka. Salieron de Dofka y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataba. Salieron de Kibrot Hataba y acamparon en Hazerot. Salieron de Hazerot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Celata. Salieron de Celata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer, acamparon en Arada. Salieron de Arada, acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jacán. Salieron de Bene Jacán y acamparon en el monte de Gilgad. Salieron del monte de Gilgad y acamparon en Jobata. Salieron de Jobata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Ezion Geber. Salieron de Ezion Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Adonai, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Fíjense cómo muere Aarón. 40 años exactos, 40 años y unos meses después de haber salido de Egipto, ¿vale? Y dice que murió a la edad de 23 años cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo rey de Arac, que habitaba en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarín, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarín y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblatán. Salieron de Almón-Diblatán y acamparon en los montes de Abarín, delante de Nebo. Salieron del monte de Abarín y acamparon en los campos de Moab junto a Jordán, frente a Jericó.
Finalmente acamparon junto al Jordán desde Ben-Jesimot hasta Abel-Sitín en los campos de Moab. Y habló Adonai a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestra familia. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde les cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres la heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. ¡Wow! Una vez más, el Señor advierte a Israel que debe echarlos a todos, porque si no van a ser como aguijones con ellos, y que deben destruir todos los dioses y todas las idolatrías que consigan en Canaán. Podemos decir luego del 34 que el Señor delimita, eso no lo vamos a leer, el Señor delimita toda la tierra de Israel y te da sus límites. Pueden leerlo para que aprendan un poco, perdón, de los límites de la tierra que el Señor entregó a Abraham, Isaac y Jacob. Y luego el 35 nos habla de un poco de las ciudades. Creo que estuvimos hablando en otras clases de las ciudades de los levitas que el Señor iba a establecer para que los levitas vivieran. Ellos no tenían heredad, pero habían ciudades que el Señor estableció en cada tribu para que vivieran allí los levitas, y también para que aquellos que cometiesen homicidio culposo, o sea, que fuese sin intención, pudieran huir a esas ciudades y ser refugiados allí, amparados por la ley que el Eterno había puesto. Ojo, esto era para los que sin querer habían asesinado a alguien, ¿vale? Habían cometido habían cometido un homicidio, perdón. Esto es en el capítulo 35, ¿vale? Entonces ya sabemos que esas son las ciudades refugio y a la vez las ciudades donde viven los israelitas, ¿vale? Y luego en el 36 vemos aquí, bueno, en el 36 vemos una especie de justicia que se le hace a las hijas de Zelofejad, y el Señor pues le da unas instrucciones a Moisés de cómo proceder con ellas en cuanto a herencia, ¿vale? Léanlo para que también aprendan un poco sobre ellos. Y allí termina todo el contenido de la porción de hoy. Ahora, como comentario final, familia, recordemos que el Señor nos está mostrando con la vida de Israel a través del desierto. Es literalmente este sistema y nuestra vida, familia. Nos está mostrando difícil peregrinar por esta tierra. El Señor no prometió que sería suave. Por el contrario, el Señor dijo que Él ha vencido al mundo, y por eso confiar, que Él sabe que el mundo es fuerte, pero que Él venció al mundo y que Él está con nosotros, ¿vale? Y que en medio de ese desierto, pues, vamos a tener aguijones, vamos a tener tentaciones, enemigos que vienen con zancadillas, pero que tomemos en cuenta que no hay nadie que se levante contra el pueblo del Eterno si el pueblo del Eterno está obrando conforme el Eterno quiere, conforme a sus mandamientos, sus estatutos, su decreto, sus ordenanzas.
Si nosotros actuamos como el Eterno quiere, nadie, familia, nadie nos puede tocar. Ahora, todas las desgracias vienen cuando el pueblo del Eterno viola su mandamiento, viola su pacto. Si nosotros nos damos cuenta, después del libro de Josué, la historia de los jueces, nos vamos a dar cuenta de épocas de vaivenes, épocas donde Israel estaba actuando conforme a los mandamientos del Eterno y estaban actuando con justicia y viviendo en santidad y en rectitud y eran prosperados, las tierras eran multiplicados sus frutos, los enemigos eran vencidos o no los atacaban, vivían épocas de paz muy grandes, cuando había un juez que temía al Eterno y hacía que Israel viviese bajo las ordenanzas del Eterno. Pero luego se levantaba un juez malo, un juez que se levantaba contra los mandamientos del Eterno y empezaban a traer dioses, etcétera, etcétera, como fue el caso cuando luego tuvo que el Señor llamar a Gedeón para destruir los dioses que tenía Israel, que la lamentable situación que estaba en Israel en su propia tierra era que estaban entre las cuevas, entre las montañas, porque los enemigos los tenían asediados. Pero es porque precisamente el Eterno pues permite que Israel caiga en manos de sus enemigos cuando ellos están violando sus estatutos. Entonces hoy tenemos un contenido bastante motivador, bastante retador en nuestra vida, en nuestro porvenir, en nuestra, cómo debemos actuar con respecto a la santidad que el Eterno espera de nosotros, los mandamientos que el Eterno espera de nosotros, y también, familia, en cuanto a la esperanza de la tierra prometida. Ya vamos a entrar en esa tierra prometida, las cosas que están sucediendo, y lo que por ejemplo hoy está sucediendo, hay rumores de que Irán puede atacar a Israel, Israel seguro se va a defender, esto va seguramente va a escalar. Ya estamos en tiempos bastante proféticos. Vemos posibles guerras civiles en el Reino Unido, problemas en Venezuela, problemas en Estados Unidos, problemas, bueno, estamos viendo caos, familia, por todos lados porque se ha profanado el nombre del Eterno, sobre todo estos últimos años, se ha hecho cosas terribles, las élites están haciendo cosas terribles en contra del Eterno y su palabra y sus principios, y eso está trayendo todo este caos del fin de los tiempos, familia. Pero a pesar de ese caos, que es este desierto que, como el que atravesó Israel, la promesa está en que el Mesías nos hará entrar en la tierra prometida. Él va con nosotros, Él apartará el río como lo apartó Josué. Acuérdense que las aguas representan la muerte. Cuando Israel salió de Egipto, apartó las aguas. Y cuando Israel entró en la tierra prometida, volvió a apartar las aguas. El Mesías, con su sangre, ha apartado la muerte para siempre, para que entremos a la tierra prometida, familia, y vivamos para siempre en paz con Él y guardando sus mandamientos, celebrando sus fiestas, celebrando sus mandatos, familia. Bueno, familia, hasta aquí ha llegado la porción de hoy. Si no quedan preguntas, dudas, pues vamos a cerrar la grabación y no se olviden que estamos agradecidos de que usted pueda apoyarnos con dando like, dejando su comentario, compartiendo con otros para que otros conozcan la verdad y otros puedan aprender del Mesías como nosotros hemos venido aprendiendo a través de la ley. Bueno, familia, el Señor Eterno les bendiga y nos vemos en la siguiente clase esta semana. Hasta la próxima, familia. Adiós.